Hernán Lara Zavala. Ha publicado cuento, novela, ensayo, crónica de viaje. Entre sus obras destacan El guante negro y otros cuentos, en 2010, La prisión del amor y otros ensayos narrativos, 2014, y las novelas charras, Alfaguara, 1995, Punto de lectura, 2010, y Macho Viejo, de Alfaguara, 2015. Obtuvo el Premio Latinoamericano de Narrativa Colima con El mismo cielo, 1987, y el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares con Después del amor, otros cuentos, 1995. Su novela Península, 2008. Le valió que le otorgaran la Medalla Yucatán, el Premio Iberoamericano de Novela de Elena Poniatowska, 2009, el Premio Real Academia Española, 2010, y el Premio Universidad Nacional en el área de creación artística, 2010, así como la Medalla Justo Sierra Méndez, 2011. Recibió un doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de Campeche en 2015. Dirige la colección Nuestros Clásicos e imparte cursos y seminarios sobre literatura angloamericana en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Bienvenido el maestro Hernán Lara Zavala. Démosle un fuerte aplauso y yo paso el micrófono. Dice nada más que se lo acerquen un poquito al hablar para que se escuche esto. Bien, bueno, ahí. Hola. Bueno, sí. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Para mí es una gran satisfacción estar aquí hoy apoyando la salida a la luz de Los Irrepetibles. Quiero comentar muy brevemente que estoy muy contento de estar también con Beatriz Pajés, a la que ha sido realmente muy valiente en todas sus intervenciones a través de las redes sociales, y que yo creo que estamos en un punto pues muy delicado de nuestro país y que esas intervenciones son realmente muy valiosas. Por supuesto, amiga, colega, paisana, y colega también, Rosy García. Entonces, bueno, muy rápidamente les voy a decir mis impresiones de ese libro, Los Irrepetibles, que creo que le hace honor a su título. Se trata de un libro de entrevistas que incluye cerca de 30 conversaciones, lo cual eso pues hace prácticamente imposible tratar todos los temas, pero bueno, yo elegí algunas de las entrevistas que espero que sea interesante para todos ustedes, sobre todo para los que no han leído el libro, pero que todos los que están aquí incluidos son grandes escritores, de manera que yo creo que forman parte de lo que se llama el canon de la literatura mexicana. Entre todas las entrevistas que recopila aquí Carlos, sin duda la más recurrente es la dedicada a Elena Garro y a su hija Elena, que de alguna manera vienen siempre como en par, ¿verdad? O sea que casi no se puede conseguir una sin la otra. Y porque el autor profesa, desde hace tiempo, o sea, Carlos, una profunda admiración a Elena y además respeto, y bueno, sé que la conoció personalmente, fueron amigos muy cercanos. Conozco también su libro que se llama Yo, Elena Garro, o sea, es un tema también muy cercano a Emanuel Carballo, como vamos a ver aquí en un momentito. Y es que Carlos Landeros, además de haber sido amigo de Elena Garro, ha sido un asiduo estudioso y defensor de la obra, y así lo menciona en los libros, como ya lo comenté, Yo, Elena Garro, y ahora en su libro Los Irrepetibles. Elena es sin duda una mujer de enorme talento, gracia, belleza, inteligencia, excelente cuentista, dramaturga y novelista, pero también
hay que reconocerlo, era una mujer conflictiva, excéntrica y temperamental. Recuerdo en el libro de Manuel Carballo, Protagonistas de la Literatura Mexicana, que la propia Elena le confió a Emanuel la siguiente infidencia. Cito a Elena Garro: mis padres me permitieron desarrollar mi verdadera naturaleza, la de la partícula revoltosa. Así le dice ella, la partícula revoltosa. Cualidad que heredó mi hija Elena y que los sabios acaban de descubrir. Estas partículas revoltosas producen desorden sin proponérselo y actúan siempre inesperadamente, a pesar suyo. Vamos a ver que esto lo dice ella como si fuera una broma, pero sí, fue un hecho. Sí. En el libro, Carlos rememora el homenaje que se le organizó a Elena y a su hija en Bellas Artes y en Aguascalientes. Yo no sabía que tú eras de Aguascalientes, ¿verdad? Sí. Cuando volvió a México desde París, gracias se contó con el apoyo de Conaculta y de la SOGEM, la Sociedad General de Escritores de México, así como de sus amigos intelectuales que la trajeron desde París a vivir a Cuernavaca para que pudiera establecerse en México. La respuesta de Elena, como era previsible, tuvo que intervenir con su partícula revoltosa y se mostró muy ingrata ante Fernández Unzaín, que tú comentas también, hay una frase, y a Rafael Tovar y de Teresa, por haberle procurado a madre e hija que volvieran a México. Yo me acuerdo, sé que tú tuviste también un desacuerdo con Fernández Unzaín. Sí, pero finalmente fue un esfuerzo muy grande el que se hizo para traer a Elena a vivir a México. Yo creo que ella finalmente por esa partícula revoltosa nunca lo supo apreciar, y además siempre decía que había perdido dinero, etc. Y lo comentas conmigo. Bueno, mira, perdona que te interrumpe porque ya me puse fónico. Fue una cosa que sí te voy a aclarar, porque lo viví yo en carne propia. Cuando trajo Fernández Unzaín, Elena Garro, claro que aparentemente fue un acto de bondad y de justicia para Elena después de autoexiliarse por más de 10 años. ¿Qué? No, fueron 14. Pero además te voy a decir una cosa, Hernán, en ese punto, sí es muy loable la intención no desinteresada de pararse el cuello, Fernández Unzaín, de traer a Elena, pero pasó una cosa, como tú bien lo mencionas. Elena, aparte de quizá para mí la más grande escritora contemporánea de habla hispana, cuando menos de México, con perdón de Beatriz, que son dos grandes escritoras, pero Elena en un momento determinado, no sé si lo sepas, Hernán, pero le pasó una cosa bastante desagradable y muy de Elena Garro. Finalmente, cuando ella ya estaba cansada, porque ya estaba vieja, y me dijo: Carlos, es que ya estoy cansada de que Fernández Unzaín se quiera lucir conmigo, me trae como títere de un lado al otro. Y digo: oye, Elena, pero eso es en homenaje a ti, tú llenas los auditorios con pura juventud y esa es una satisfacción que debe ser enorme para ti, para la charla. Pues sí, dice, pero ya me doy cuenta, cuando le pedí, que yo quería quedarme una semana más, porque la única hermana que me queda viva es mi hermana de Eva, y me dijo, como ya no me quería, dije, pues tú tampoco lo querías, me imagino. Entonces estaban parejos, pero me dijo, mira, me dijo: Elena, ya si tú te quedas más tiempo, te tendrás tú y tu hija que regresar nadando, porque tu boleto expira en 8 días. Entonces, no está bien que yo lo diga,
pero yo la ayudé a que se quedara una temporada más. Y le pagué el boleto de regreso. Sí, bueno, no estoy discutiendo así estrictamente, digamos, el caso. Lo que sí reconozco es que Fernando Said y Rafael Tovar y Teresa hicieron un esfuerzo muy grande por traerla a México, y tengo la impresión, me puedo equivocar, que nunca lo apreció debidamente. Pero bueno, voy a seguir, porque hay otras partecitas aquí que digo yo. Sin embargo, la parte excéntrica de Elena, aunque no le quita el enorme talento que reflejó en su obra literaria, Emanuel Carballo, con justa razón, expresa en la entrevista que le hace Carlos en los siguientes términos. Esas son las palabras de Emanuel, que te comenta a ti en la entrevista que tú le haces a Emanuel. El talento de Elena lo encuentro cuando escribe, y es un talento de artista y no intelectual. No es una mujer culta, sino una mujer asombrosa que a todos dejaba apantallados. Sin embargo, Elena sacaba siempre la partícula revoltosa a la menor provocación, como cuando quiso acusar de traidor a Roberto Escudero del movimiento estudiantil en el 68, y lo llamó traidor. Y sin embargo, cuando se habla de su literatura y Carlos le sugiere a Carballo que los recuerdos son anteriores a Pedro Páramo, también Emanuel concede, y creo que es cierto, él dice, sí, años antes, a finales de los 40, se adelanta también Elena, primero a Rulfo, son anteriores a Pedro Páramo, y porque escribió los recuerdos a finales de los años 40. Y se adelanta también a García Márquez, evidentemente porque Rulfo, más bien, García Márquez leyó primero a Rulfo antes de escribir Cien años de soledad. Entonces, bueno, pues, pero sí reconoce a Manuel, digamos, el mérito enorme que tuvo Elena Garro al publicar los recuerdos del porvenir, y dice todavía él, se adelanta también a García Márquez porque Ixtepec, el pueblo de los recuerdos, se fundó antes que Macondo de 100 años de soledad. Luego, por su parte, Archibaldo Burns, en el mismo libro de entrevistas, define a Elena como una mujer pasional y apasionante, y era muy bella de joven. Otro autor polémico que entrevista, ya cambio el canal de Elena, y otro autor polémico que entrevista a Carlos Landeros es a nuestro extraordinario y excéntrico Juan Rulfo. Ante la pregunta, ¿qué es lo que me gusta mucho de estas entrevistas? Ante la pregunta que le haces tú, Carlos, ¿es cierto, señor Rulfo, que usted como escritor está liquidado, que viene un ejército de nuevos escritores que van a hacer polvo de su obra? Y Rulfo, en su típica modestia y en su típica mala leche también, porque sí tenía mala leche, así esa es la respuesta que dio, la respuesta, tú lo comentas ahí, no podías ser más irónica. Fue, efectivamente, le preguntan, ¿no? Así es, y ojalá que la nueva ola infunda un impulso positivo al medio literario de nuestro país, cosa que será muy bienvenida. Los autores jóvenes tienen un campo más abierto y sin tantos tropiezos como el que les tocó andar o recorrer a los escritores de la Revolución, quienes a pesar de todo siguen siendo los pioneros de la novela en México. Y entonces yo recuerdo, Emanuel y Rulfo estuvieron los dos en el Centro Mexicano de Escritores, eran todavía becarios, todavía no estaban reconocidos. Y entonces, entre otros estaba José Agustín, que tú comentas ayer con bastante mala leche, dice, no hombre, la nueva novela mexicana es José Agustín, es la Ciudad de México, etc. Y a Rulfo, en el taller, y eso tengo la buena fuente, que le decían, oiga Rulfo, ¿qué opina usted de los nuevos escritores mexicanos? Y él hablaba un poco con los dientes cerrados y decía, nosotros cuando éramos jóvenes nos teníamos que chingar, estos se la pasan fumando marihuana. O sea, era su manera de ver las cosas, pero es totalmente la opuesta a lo que te comentó a ti, que
que ya era justo, que la novela de la revolución tenía que ser superada, etcétera, etcétera, ¿no? Un par de acotaciones más. En la entrevista a Carlos Fuentes, yo a Carlos Fuentes escribí un ensayo que le llamo El factor Fuentes. Carlos Fuentes, en mi opinión, era un fenómeno inédito en México. No diré que fue el primer escritor profesional, porque ya existían escritores como Luis Espota, pero fue el primer escritor que se propuso desde antes ser un gran escritor. Y entonces, en una entrevista que le hace Elena Poniatowska, él lo dice cuando le pregunta a Elena, ¿qué quieres, Carlos? ¿Tú qué quieres hacer? Y así responde, quiero todo. Sin bailar a todas las muchachas, ser el mejor escritor, etcétera, etcétera. Aquí, en la entrevista con Carlos, hace una demostración que puede parecer vanidosa, pero que refleja muy bien lo que ya era Carlos y era todavía relativamente joven. Dice, le pregunta a Carlos Landeros, ¿cuál es el motivo de tu viaje? Fíjense nada más. Y no estaba nada más presumiendo. Dice, voy a Nueva York primero a la salida de la edición en inglés de Aura, y luego para dejar lista la nueva edición de la novela que acabo de terminar. De ahí paso a París para la publicación de la muerte de Artemio Cruz que editará Gallimard. Luego a Milán, también para la publicación en italiano de Artemio Cruz por Fertinelli. Luego paso a instalarme a Roma hasta fin de año para adaptar por Juan Ibáñez La religión más transparente y para intervenir en la adaptación de Aura, etcétera, etcétera. O sea, era un fenómeno que ya a lo mejor en la última etapa de su carrera se opacó un poco, pero la verdad sí fue un escritor profesional, nunca dejó de escribir, nunca dejó, tuvo un flaqueo un momentito cuando Echeverría llegó al poder y se dijo el Echeverría o el fascismo, y se equivocó rotundamente, porque Echeverría y el fascismo estaban muy cerquita, pero cuando lo hacen embajador en Francia, se da cuenta de que su labor no era en modo alguno la del político. Él tenía padre diplomático, y digo, que a mí me nombren embajador en Francia, es algo que mi padre siempre quiso tener y yo no puedo rechazar, pero se dio cuenta que su vocación realmente era la vocación literaria y la siguió hasta el final de su vida. No volvió a aceptar ningún puesto, ni público ni privado, etcétera, ¿no? Bueno, el mito de Carlos Fuentes es un mito que yo creo que se ha sostenido. Tal vez la última parte de su carrera fue menos impresionante. Mucha gente dice que los libros finales eran mucho más débiles, pero nunca dejó de escribir. Bueno, y no quiero dejar de lado otra de las entrevistas, de las últimas que hace Carlos Landeros, que le hace a Beatriz Espejo, aquí compañera y querida amiga, en donde él le pregunta a Beatriz, y me gusta esa respuesta, le pregunta, entre otras cosas, ¿qué piensas del movimiento feminista? Beatriz contesta con su franqueza típica también, bueno, te contesto dos cosas, no soy una feminista violenta, como se entienden ahora, pero si te pones a ver mi trayectoria, he hecho mucho más por las mujeres que las que destruyen monumentos históricos en diferentes partes de la República. A los 20 años lancé con otras escritoras una revista, El Reilete, con un directorio femenino y a base de antologías, que por cierto tuvieron mucho éxito. Publiqué numerosos textos escritos por mujeres. Yo no creo en la destrucción, sino en la construcción, pero sí creo en protestar contra las violaciones, los feminicidios, el machismo y todos esos horrores. En eso sí estoy completamente de acuerdo.
lo cual me da mucho gusto, Beatriz. Se ve que es una mujer ponderada y clara en su pensamiento. Bueno, por último quiero darte una felicitación, Carlos, porque el oficio de entrevistador nos ha permitido atisbar en la vida íntima y personal de un gran grupo de escritores. Era muy difícil tratar a todos, por eso nomás elegí a unos cuantos, que yo creo que la selección es muy buena, porque, insisto, creo que estos escritores que tú elegiste constituyen la esencia de la literatura mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias a Hernán por estos comentarios, al libro, a la entrevista, al trabajo de Carlos Landeros. Bueno, con esto nos damos una idea de el contenido y de los personajes grandes de la literatura que tuvo oportunidad de entrevistar Carlos Landeros, y que bueno, esto viene a ser como una antología, porque no podrían estar pues todos. Hay muchos personajes que se quedan fuera, que tuvo igualmente la oportunidad de entrevistarlos, gente del cine mexicano. Entonces, pero bueno, con esto de todas maneras es una riqueza grande que nos entrega pues para compartirlo con ustedes. Ojalá de verdad puedan adquirir el libro, porque es una verdadera joya por todo el contenido. Y bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente presentadora para que nos comente, Beatriz Pajés. Vamos con Beatriz Espejo. Ok, perfecto. Pero bueno, entonces, espérenme un segundo para leerles. Aquí lo tengo. Listo. Bueno, Beatriz Espejo, como bien ya la anunció nuestro querido Hernán, además, ella es maestra impresionante. Nació en el puerto de Veracruz en 1939. Es maestra y doctora en letras hispánicas. Fundó y dirigió la revista El Reilete, del que nos acaban de hablar. Desde muy joven comenzó a escribir y publicar. Su primera colección de textos breves, La Otra Hermana, en 1958, fue el primer volumen de los cuadernos de unicornio que editaba Juan José Arreola. También ha publicado, entre otros, los siguientes libros: Muros de Azogue, 1979, El Cantar del Pecador, 1993, Antología Personal, 1996, De Comer, Coser y Cantar, 1997, Cuentos Reunidos, 2002, y ¿Dónde estás, corazón?, 2014. Beatriz Espejo ha sido becaria del Centro Mexicano de Escritores y del Colegio de México. Algunas de las distinciones que ha obtenido son el Premio Nacional de Periodismo, 1984, el Premio Nacional Colima de Narrativa, 1993, y el Premio Nacional de Cuento, 1996. Bueno, pues recibamos a Beatriz Espejo con un fuerte aplauso y le damos el micrófono. Muchas gracias. Estoy un poco inquieta porque el culpable de esto es Carlos. Sí, échame la culpa de lo que pasa. Lo que pasa es que estaba tan inquieto con las lluvias que tenía miedo que no llegaran ustedes. Pero como veo, está llena la sala y todo el mundo hemos respondido a la generosidad de Carlos, a su cariño y a su amistad. Miren, ya que estamos hablando de entrevistas, le diré que es un género literario difícil, mucho más de lo que la gente puede pensar. Porque no estoy hablando de la entrevista banquetera, las que se hacen en la banqueta de 5 minutos, sino estoy hablando de una entrevista en serio como las que hace Carlos. Primero tienes que saber con quién vas a hablar. O sea, llevar tu cultura a cuestas.
luego conseguir la cita, luego saber cómo vas induciendo al entrevistador donde uno quiere que llegue. Y realmente otra cosa que me gusta mucho del libro es que todas las entrevistas son distintas. Las hace de acuerdo con la personalidad de cada escritor, ¿no? Así las titula. Y primero empieza con una especie de encuesta sobre Federico Gamboa, que, como ustedes saben, con Santa fue uno de los autores, el bestseller de su época, con 50,000 ejemplares, que fue lo que vendió. Pero a la hora de que hace la entrevista Carlos, la encuesta, perdón, Carlos Fuentes, Juan José Arriola, Rosario Castellanos, entre otros, dice, pues no tengo nada que decir porque no lo he leído. Yo me acuerdo que yo sí lo leí a los 17 años, leí Santa, a pesar de que ya habían publicado la novela, ya no era tan famoso, no, perdón, ya habían publicado la película, quise decir, con Agustín Lara, que hacía el papel del pianista ciego de Hipólito. Y María del Carmen Millán, en una clase de 100 alumnos, me pidió que yo hiciera el resumen de la novela. Yo era tan joven y viniendo de una escuela de monjas que me puse a llorar en clase. ¿Ustedes creen? No tuve el valor de decir que se trataba de un burdel y de una prostituta y todo lo que conlleva la novela. Pero esto que les cuento demuestra algo muy importante. La literatura es como una bolsa de valores que sube y baja, y que de repente la gente está en la cima y después en la cima con eso. Ahora, las dos entrevistas que siguen son una de Vargas Llosa, que yo encuentro que esa entrevista te la hizo medio desganado. No es la mejor de tu libro. No, perdón, estoy hecho un imbécil. Sí, no, ya van 2 equivocaciones graves. La entrevista que sigue es la de García Márquez. Yo siento que estaba medio desganado García Márquez. Bueno, eso yo no lo sé. A mí nunca me gustó la entrevista, pero era él y fue la primera. Pues por eso la publicaste. Luego la de Rulfo. Rulfo tenía todas las... Nunca se dejaba entrevistar. Por ejemplo, Emanuel nunca logró entrevistarlo, inventó un poco para poderlo incluir en su libro. Pero parece que lo veo sentada en un café, tomando una de sus incansables tazas de café y envuelta en una ola de humo, fumando su cigarro. Lo que dice Hernán es muy cierto cuando dice los jóvenes son los que van a formar el canon de la literatura contemporánea. Cuando José Agustín fue becario del Centro Mexicano de Escritores, eran 3 censores. Uno era Rulfo, el otro era don Francisco Monterde y el tercero era Salvador Elizondo. Rulfo fue especialmente grosero con José Agustín. A mí me contaron que cogía las hojas de Agustín y se las tiraba así encima, ¿no? El Centro Mexicano de Escritores, uno ya no sabía si se lo daban para promover su literatura o para acabar con uno, porque realmente todo el mundo sacaba el cuchillo y era una destrucción casi total. Entonces José Agustín, como venganza, buscó a otro escritor de gran tamaño, que era José Revueltas, y en las obras completas de Revueltas lo puso como el gran escritor que no a Rulfo, ¿eh? ¿Te acuerdas? Entonces fue la venganza de José Agustín. Luego de eso vienen 2, como dice Hernán, es muy difícil, porque casi todas las entrevistas son muy buenas, y una que es excelente es la de
la del poeta, nada menos que el autor de Marinero en Tierra, de Rafael, sí, Alberti, Marinero en Tierra y sobre Los Ángeles. Dos libros que no sé si a ustedes, pero a mí me llegaron al alma. Esa es una entrevista excelentísima, en que puede hablar Alberti de la residencia de estudiantes, de todos los que formaban la generación del 27, de Buñuel, que según Alberti era un don Juan, que no querían presentarle a muchas gentes porque era muy don Juanesco. Él diría que Luis Buñuel era don Juanesco, ¿eh? Y sobre todo se extiende mucho y muy bien sobre García Lorca. Ahora, habla de la muerte de García Lorca. A todos los que amamos la literatura de García Lorca, nos ha preocupado por qué se fue a Granada. Se pudo haber quedado en Nueva York, donde hizo un espléndido libro que se llama El poeta en Nueva York. Se pudo haber quedado en Madrid, y sin embargo se fue a Granada porque era amigo de los Rosales y porque ahí estaba su familia. Tenía horror a que lo mataran. Nunca pensó que los falangistas iban a entrar a casa de los Rosales, lo iban a matar, y después, ya muerto, le iban a dar un tiro por el trasero. Fue una muerte espantosa de un gran escritor, de un gran poeta, de un gran dramaturgo. Aparte, es muy interesante la entrevista con María Teresa León, la esposa de Alberti. Esa es más bien, una buena escritora, muy poco conocida en México, pero la entrevista nos atrapa cuando habla de la guerra de España y cómo, siendo Pablo Picasso el director del Museo del Prado, ellos logran sacar muchas de las obras fundamentales del museo para llevárselas a Valencia. Esa parte es genial, ¿eh? Cómo lo cuenta y cómo lo rescatas realmente. Imagínense lo que estas gentes hicieron por la cultura universal, no solamente por la cultura española, claro, sino sacaron obras de Tiziano y de Goya, en fin. Yo estoy muy apresurada porque sé que el tiempo se ha venido encima y eso me agobia muchísimo. Por ejemplo, de Carlos Fuentes, es muy interesante lo que dijiste, Hernán. Carlos Fuentes nació siendo escritor y cuenta una cosa que yo nunca había leído en ninguna parte, que a lo mejor tú tampoco, no sé. Dice que a los 7 años empezó a escribir cuentos. ¿Ok? Poemas o algo así. A los 12 cuento. Y a los 13 hizo una primera novela gótica que ocurría en Haití y que su lector era nada menos que Siqueiros, su único lector. No, a los 7 no había hecho. Lo que hizo fue ¿cómo se llama? Una revistita con un solo ejemplar que era el suyo. Entonces, qué maravilla, ¿no? Fíjense, este libro puede servir casi para dar clases de literatura sobre él. Está poblado de datos muy interesantes y muy curiosos. Pues es que casi de cada entrevista puede uno sacar algo, pero bueno, ya que habló Hernán de Elena Garro, tengo que decirles que Carlos se esforzó muchísimo en una de las entrevistas por sacarle por qué le habían aplicado el 33, por qué había salido de México 14 años, por qué esa huida que nadie logró explicarse muy bien, ¿no? Y ahí sí, no lo lograste, Carlos. Tú mismo dices que nunca supiste claramente. Bueno, yo sí la sabía porque como era, ya sabía
Elena era pedirle demasiado a una mujer que tenía mucho. ¿Qué importaba si en su vida personal era un desastre? Si en su vida cotidiana no sabía manejar un peso. O si lo que más importaba en su vida, como lo dice muy bien tu marido, no era ni siquiera la cultura que Elena tuvo. La cultura lo tuvo Octavio Paz de una forma apabullante. Pero lo que quizás no tuvo a la altura de Elena fue el talento que tuvo Elena como escritora. Así, hay... Sí, te choca, ya sé. No, a mí no me choca, pero yo admiro muchísimo a Paz. Se me hace Las trampas de la fe un libro cumbre. En fin, y me gusta mucho como poeta. Pero Carlos Pellicer, por ejemplo, dice que es imposible aprenderse de memoria ningún poema de Paz. ¿Qué va a decir? ¿Tú sí te lo aprendiste? No, tampoco. Bueno, yo me voy allá, ya no es que no, ya casi no hay tiempo, pero... Tú tienes el tiempo que quieres. Ay, muchas gracias, pero un pobre público. Una de las cosas interesantes también es la entrevista que le hace a don Carlos Pellicer, a quien yo traté tanto, hasta el final de su vida. Nos llamó a Emanuel y a mí para contarnos puras mentiras sobre López Velarde, porque sabía él que los dos queríamos mucho a López Velarde. Pero antes de hablar de Carlos Pellicer, quiero hablar un poco de lo que decía Hernán. Cuando yo era jovencita, Elena me hablaba a las 10 de la noche, cosa que a mi mamá le parecía horroroso, porque decía, ¿cómo a las 10 de la noche te habla esta señora que es de mi edad? Bueno, yo en cambio estaba muy contenta de que lo hiciera. ¿Y saben para qué me hablaba? Para contarme que los Romanov habían sido asesinados, ¿no? Pero que Anastasia Romanov vivía y que se había convertido en Greta Garbo. Y que además estaba escribiendo una novela sobre Greta Garbo. Yo sabía que era muy joven, pero sabía que era una falacia lo que me estaba diciendo, pero con tal de oírla era tan divertida, tan ocurrente, tan talentosa. Llamaba yo tanto sus libros de cuentos, por ejemplo, La Semana en Colores y su novela, que me parecía casi como una especie de premio el que me hablara. Entonces mi mamá de repente descolgaba el teléfono y decía, es muy tarde. Esas cosas que tenían las mamás de ese tiempo. Entonces yo, como trabajé muy pronto, siendo muy joven, trabajé con Kena, que está aquí presente, en su revista, pues empecé a ganar dinero. Y una de las cosas que hice fue comprar un teléfono, por cierto, muy bonito, que llegaron a instalar y mi mamá, cuando vio el teléfono, dijo, sí, muy bien, que lo pongan en el cuarto de la niña. Porque así me decía. Pero lo que nunca se imaginó mi mamá es que era un teléfono sueco que yo había localizado, que al alzar mi teléfono suspendía todos los de la casa. ¿Ven? Todavía guardo el teléfono como recuerdo de aquella noche. Ahora, como ustedes saben, Anastasia Romanov fue asesinada, igual que toda la familia. Creo que se tardaron en matarlas porque tenían tantos brillantes cocidos en el refajo que las balas no les entraban. Pero cuando estuve en Moscú y luego en San Petersburgo, me di cuenta de que fíjense, en la Catedral de San Isaac, que es una maravilla, ustedes que han estado seguramente ahí, y estarán de acuerdo conmigo, hay toda una capilla dedicada a los Romanov. Yo no sé quién va a irles a rezar, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Una parte linda de Elena también es que ella era una católica fervorosa, como yo también, y habla con mucho entusiasmo de la Virgen de Guadalupe y de los milagros. Y por último, ya nada más aquí me despido, me gustaría hablar un momentito más sobre don Carlos, que era
una maravilla de persona a quien Carlos Landeros fue a visitar a su residencia a Carlos Pellicer, en Las Lomas. Cuando tenía su nacimiento. Sí, en Sierra Nevada. Fíjense, el nacimiento de don Carlos, yo no sé quiénes de ustedes lo hayan visto, era una verdadera maravilla. Yo me acuerdo que fuimos un grupo de niños a ver a don Carlos. Le tocamos la puerta y nos dijo, ¿a qué vienen muchachos? A ver su nacimiento. Éramos como una marimba, yo era una de las más grandes y mi hermano más chiquito de 3 años. Y todos nos metimos y fue tan amable, tan generoso, nunca lo hubiera hecho Octavio Paz, por ejemplo. Pues sí es cierto, ¿no? Cada quien con su carácter. ¿Qué nos pasó al nacimiento? Yo nunca olvidé ese nacimiento que estaba inspirado en Tabasco y estaba en un nicho que le había diseñado Diego Rivera. Todas las figuritas habían sido hechas sobre pedido. Entonces, él tenía sus aparatos y demás, se iba iluminando y al tiempo que se iluminaba, se iban prendiendo todos los focos así arriba, las constelaciones y demás, y se oía el Mesías. Y después, conforme se acercaba la hora del parto, iban otra vez bajando, y nada más se oía 3 minutos con un poema distinto cada año de don Carlos. También aquí era imposible que visitando a don Carlos Landeros no se refiriera a su famoso nacimiento. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a Beatriz Espejo. La verdad es que pues estos testimonios, además, estos comentarios abonan mucho a conocer todo lo que hay en la riqueza de las entrevistas que fabulosamente hizo Carlos Landeros. Y solamente comentarles que efectivamente Elena Garro es pieza central en este libro, digo, los demás también, pero por los comentarios. Debo de decirles que en la editorial tenemos la fortuna de haber publicado y estar publicando materiales inéditos, cosas que no habían visto la luz. Está por salir 2 noveletas de Elena Garro, que pues ojalá y estén al pendiente y puedan tenerlo si les interesa esta narradora extraordinaria que efectivamente pues tiene un peso fuerte en la literatura de México. Y otras cosas que hemos estado, también cuentos y unas obras de teatro, todo en el terreno de lo inédito. Por fortuna la editorial se ha acercado y en contacto con los herederos y ha habido esta posibilidad de que tengamos estos materiales. Bueno, pero continuando ahora con la siguiente ponente, ahora sí me toca presentar a Beatriz Pajés, que modestamente me dice que solamente la presente como la gran periodista que ha sido también a lo largo de los años, además de directora de la revista Siempre, pero no quiero dejar de mencionar que dentro del periodismo y de las entrevistas que ella también realizó, pues está la entrevista a Fidel Castro Ruz y al Dalai Lama. Entonces, eso dentro de la historia y del trabajo periodístico de Beatriz. Por favor, Beatriz, sí, igual recibámosla con un fuerte aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. Solamente periodista, sino gran directora de la revista Siempre. Muchas gracias. Y bueno, muy difícil hablar de literatura en una mesa de tanto experto y de tanto maestro en materia literaria. Así es que, pero bueno, ustedes nos han hablado sobre la literatura desde adentro y yo simplemente me limitaré como una lectora, como muchos de ustedes, a ver el libro
de nuestro querido amigo Carlos Landeros desde afuera. A ver, primero decir que siento una profundísima envidia de la buena, por supuesto, por la forma como Carlos Landeros, mi querido amigo, ejerce el periodismo. Envidia porque, pues, mientras que nos dedicamos al periodismo político, solo podemos aspirar a entrevistar a los feos, a los corruptos, a los mediocres, a los tiranos, a los criminales. El reportero cultural pues tiene acceso a la inteligencia, a la estética, al talento, al ingenio. El libro de Irrepetibles es eso, es un abanico, un arcoíris de quienes escribieron las páginas más lúcidas de la historia hispanoamericana en un momento en que efectivamente, como bien ya lo han dicho aquí los maestros, la narrativa mexicana supo dejar una huella imborrable en el pensamiento universal. Carlos nos muestra de entrada una encuesta a la que ya se refirió Beatriz Espejo, aparentemente inocente, aplicada a distintos escritores sobre el valor literario de Federico Gamboa a 100 años de su natalicio. Y llama la atención efectivamente el desdén con el que varios de los encuestados se refieren a uno de los autores más exitosos de principios del siglo XX, cuya obra cumbre, Santa, formó y forma parte, me atrevería a decir, del inconsciente colectivo nacional. Hay muchas mujeres en México y en el mundo que siguen siendo Santa o son una naná de Solá, el antecedente inmediato de una novela naturalista que muestra el desgarro existencial de mujeres obligadas por la vida a convertirse en víctimas de su entorno social, del rechazo y del prejuicio. Landeros entrevista, como también lo han mencionado aquí mis antecesores, a Gabriel García Márquez, y el autor de 100 años de soledad le dice a ese reportero, Carlos, que sin duda era y sigue siendo agudo y malicioso, ¿qué diablos es eso de Macondo? García Márquez, además de decirle que Macondo no es un lugar, sino un estado de ánimo que seguramente cambiará de nombre, pero que seguirá formando parte del subconsciente latinoamericano, le contesta que Pedro Páramo de Juan Rulfo es la novela más hermosa que se ha escrito jamás en lengua castellana y que ahí hay un Comala como un Macondo que también es universal. Y ahí mismo, en Los Irrepetibles, el autor nos regala una entrevista con Juan Rulfo donde retrata al de siempre, a ese hombre huraño. Yo no tuve como ustedes la oportunidad de conocerlo personalmente, pero sé por todas las crónicas que nos han regalado quienes sí lo conocieron, que se trataba de un hombre huraño, y a ese escritor de poquísimas palabras, pero que escribió desde su culto al silencio, desde la mudez, Pedro Páramo, un texto infinito donde el autor recurre a arquetipos universales para retratar el alma y el mundo de los muertos. Y Rulfo me lleva a lo que dice Rosario Castellanos en otro diálogo con Landeros, al reconocimiento de un personaje al que no se le ha hecho justicia, en mi opinión, como es el caso de Agustín Yáñez. Tal vez menospreciado por haber sido político, por haber sido secretario de Educación Pública, que además con un Jaime Torres Bodet ejerció el cargo con una gran dignidad y un talento que hoy extrañamos. Con alguno de ellos hoy habría libros de texto gratuito de verdad y la educación de los niños estaría positiva. Yáñez escribió Al filo del agua, donde las mujeres enlutadas y las voces de los muertos aparecen después en toda esa corriente literaria de realismo mágico construida por la pluma magistral de varios latinoamericanos. Pero Carlos Landeros nos muestra también una verdad que luego incomoda reconocer a algunos, la relación estrecha, más que estrecha, entre la política y la literatura. Lo digo porque luego escucho a algunos puristas decir que la política es una negación de la literatura o que no se puede hacer literatura desde la política. En el libro que hoy presentamos aparece un imborrable encuentro, ya lo mencionó Hernán, seguramente uno de los más memorables que has tenido, Carlos, en tu vida con el poeta español Rafael Alberti. ¿Tú lo mencionaste o lo mencionó Hernán? Tú, Beatriz. Bueno, una de las partes más estrujantes del diálogo que sostiene Carlos con él es cuando te narra, Carlos, uno de los crímenes, efectivamente, los que se refirió Beatriz, más brutales que haya cometido una dictadura, el asesinato de Federico García Lorca.
ese poeta tierno, pero al mismo tiempo comprometido con la causa de la democracia y que fue víctima del fanatismo dictatorial del franquismo. Alberti le dice a Landeros: a Federico lo mataron porque había escrito Mariana Pineda, una obra sobre una heroína liberal del siglo pasado que había sido ajusticiada en Granada, y eso bastó para que lo consideraran un poeta comunista. Unos falangistas lo sacaron de su casa o de la casa donde se escondía y lo fusilaron a traición. Pero la parte de la entrevista que revela con toda claridad la influencia política que tuvo Alberti, un poeta en resistencia en la etapa del franquismo, es cuando se refiere a su poesía, al poema Los 6 clavos, un poema escrito para criticar la decisión de fusilar a 6 muchachos condenados a muerte por el régimen y que tuvo un impacto mundial. Del Garrote Vil, así es, Beatriz. El poeta dice en una de sus partes, dice: si los condenas a muerte, si los matas, ellos serán los 6 clavos de tu caja. Obviamente se refería a Franco. Los 6 clavos de tu vida, los últimos si los matas, ellos serán los 6 clavos, los últimos de esa España que solo sabe de muerte. Un poema, dice Alberti, que Francisco Franco, por cierto, hoy me gustaría escribir un poema de estos, allá saben quién, pero bueno. Un poema, dice Alberti, que Francisco Franco y su Consejo de Ministros lo llevaban en su bolsillo. Los jóvenes, como consecuencia de esos versos, no fueron fusilados. Y sigue en el plano político la entrevista con Elena Garro, a la que me voy a referir muy brevemente porque ustedes la conocieron más que yo y no quiero causar aquí alguna polémica, pero aunque en tu introducción, Carlos, le haces cierto fuche a escritores metidos en ese tipo de asuntos, lo cierto es que la conversación con quien aparentemente era la más ingenua y la más desinformada políticamente, bueno, ahora ya sabemos por Hernán que tenía esta partícula revoltosa, termina convirtiéndose en una valiosísima fuente de información política esa entrevista. Pero tu encuentro con Carlos Fuentes no tiene desperdicio, lograste que te hiciera una radiografía de ese México que prefiere vivir en la mentira y la simulación. A tu pregunta, la pregunta que le hace Landeros: Carlos Fuentes, ¿por qué te atacan tanto? Le responde: porque México es un país donde hay una operación nacional dirigida a disfrazar la realidad. En fin, Los Irrepetibles está condenado a ser un éxito de librería. Hay que ponerlo efectivamente en manos de las universidades, de las preparatorias, en las facultades, en escuelas de literatura. Es la síntesis de los grandes que bañaron de oro las letras mexicanas en un momento de la historia. Y termino, como me lo pidió Carlos Landeros, dando lectura al prólogo de Luis Mario Schneider que se encuentra al final del libro. Dice así: estoy convencido cada vez más de que todo es lenguaje. Nos comunicamos en sonoridades y también en mudeces. El silencio, la parálisis suelen ser a veces más elocuentes que la palabra articulada, la bulla o el grito. Hablamos nosotros, conversamos entre nosotros, pero también nos hablan las cosas. Los objetos en su pasividad llevan un lenguaje que suele ser muchas de las veces más verbal que la propia mirada que los descubre o al tacto fugaz con que los presenciamos. Más aún, creo que siempre vivimos dialogando. Diálogos que nos definen de la risa a la tragedia, del ademán sutil al gesto brusco, del horror y el llanto al movimiento sereno, conmovedoramente pasivo. Mucho de todo esto, diría bastante, lo sabe y lo ha vivido Landeros en su larga trayectoria de entrevistador. Un entrevistador al que llamaría panteísta, por esa simbiosis que establece, donde llega un momento en que la pregunta y la respuesta señala un mundo imposible de todo cercenamiento, un universo tan compacto y tan rico que las confesiones que leemos a través del diálogo son como el doble rostro de un espejo superpuesto que pudiera reflejar en ambas lunas un solo cuerpo hecho de contrarios. Conozco el largo sendero de Carlos como entrevistador, admiro su constancia y audacia para seguir a la persona por quien está interesado, valentía no anonadada,
por las distancias ni por el tiempo. Me entusiasma su finura, su aristocracia para mantener siempre la confesión en un terreno que respeta la privacidad profunda y a la vez evita la charla desagradable y soez. Me inquieta su vehemencia, su seguridad para repartirse en campos que van de la política a la literatura, de la pintura al cine, del mundo del ruedo al cuplé o al célebre cantante. Nada le es extraño, porque esa misma seguridad obedece a un apoyo cultural tan escaso en el ambiente de nuestro periodismo. Aplaudo su técnica, esa manera de no respeto a la grabadora para reconstruir, diría, fotografiar el ambiente, el gesto del hablante. Es la segunda ordenación de las muchas entrevistas que por más de 25 años lleva Carlos Landeros y que señalan su perseverancia y su devoción. El primero, Los Narcisos, apareció en 1983 y salió después de una lucha de convencimiento porque Carlos Landeros se resistía a publicarlo. Ambos, y reitero, son idénticos en su profesionalidad, sinónimo en este caso de rigor cultural, de conocimiento del mundo, de transparencia, en especial por la transmisión al conocimiento de personajes fundamentales de nuestra época. Toda esa sabiduría de Carlos Landeros me obliga a creer que también los que son y los que fueron resultan un excelente volumen para que los estudiosos de la ciencia de la comunicación se apoyen en él como ejemplo de una forma de periodismo cultural necesario, pero que reclama rigor, sensibilidad y honestidad. Luis Mario Schneider. Gracias. Muchas gracias a Beatriz Bajés. Y bueno, antes de darle la palabra a nuestro autor, voy a leerles su semblanza. No, No. por favor, no. Bueno, Mira, yo no voy a decir una cosa. Digo, finalmente, pues qué importa lo que no me dan ningún premio, Beatriz, no me la pagarán. ¿Tú? Pero no. Adelante, Carlos, Mi entonces. currículum está echado en 18 libros que ahí están publicados, que pueden ser malos o buenos o regulares, pero es lo que puedo decir. Porque además he hecho otras muchas cosas. Yo en realidad nunca me considero, porque no lo soy, escritor. Aunque pues los libros los me desmienten, pero pues tendré que querer leer los libros, ¿no? Porque ahí están. Bueno, les voy a leer algo cortito. Y luego les voy a contar unas anécdotas divertidas para que no se duerman. Bueno, Sí, exacto. bueno, agradezco a la vida y a ustedes mismos. Mira, yo era fónico. Agradezco a la vida y a ustedes, mis amigos y familiares que me acompañan en la presentación de mi libro, Los Irrepetibles, por lo que me siento un ser privilegiado. Cuando descubrí el arte de entrevistar, que es quizá el más nuevo de los géneros literarios, pues tiene apenas 137 años de haberse publicado la primera entrevista en el periódico Le Figaro, mayo de 1886. Representó un hallazgo definitivo porque logró calmar mi inquietud sedienta de conocer de viva voz algunos de los más connotados escritores que aún estaban en este mundo. Por esos escritores me he dejado poseer de los grandes clásicos del arte, de la música, de la filosofía y demás ramos de la literatura. En cada encuentro he abierto puertas que me han mostrado los más coloridos y bellos paisajes. Algunos no tan plácidos, sino más bien inquietantes, dolorosos al conocer de viva voz a escritores que de alguna manera me marcaron durante mi adolescencia y juventud. Cuando leí por primera vez Los Hermanos Karamazov, cuánto deseé haber tenido el privilegio de entrevistar a su autor en su tiempo. Lo mismo que a Shakespeare o a Cervantes y tantos otros escritores que nos atraviesan el alma
como un cuchillo perforando lo más profundo de nuestro espíritu. ¿Quién puede describir actualmente la importancia que tiene el género de la entrevista? Quizá la maestra Rosa Montero es la más contundente en definirlo, y estoy de acuerdo con ella, quien afirma que la entrevista siempre ha sido un género muy literario y hay piezas periodísticas que aspiran tanto a la eternidad como un buen cuento. Son esas entrevistas que se pueden leer 50 años después de su publicación con el mismo interés e idéntico placer que en el momento en que fueron hechas. Porque no responden a nada accidental, no se deben a la fugacidad de una noticia pasajera, sino a la sustancia misma de la vida. Ahora les voy a contar una serie de anécdotas a propósito de la tan mencionada y admiradísima para mí Elena Garro. Dice, cuando me mandó don Enrique Ramírez y Ramírez, cuando yo empezaba en el periodismo, en aquel tiempo que era el periódico El Día, que había sustituido al periódico comunista que había hecho don Vicente Lombardo Toledano, que se llamaba El Popular. Cuando se acabó esta revista, don Enrique Ramírez y Ramírez publicó un periódico que se llamaba El Día. Yo estudiaba economía, una carrera que me chocó siempre, pero no sé por qué. Pero bueno, en un momento determinado, porque todos éramos comunistas en ese tiempo, aunque nadie sabíamos realmente qué era el comunismo. Ahora que lo sé, cada vez se me enchina más el cuerpo. Pero en ese tiempo yo comencé a trabajar ahí y una mañana, tendría como 6 meses de trabajar el día, me dice, oiga Landeros, venga para acá. Mire, acaba de llegar una amiga mía que es una gran escritora, una mujer fascinante pero muy conflictiva. Quiero que la vaya usted a entrevistar, acaba de regresar de París, se acaba de separar de su marido, que es Octavio Paz, y pues lea los recuerdos del porvenir. Bueno, total que nunca pude conseguir los recuerdos del porvenir y llegué a la entrevista a las 11 de la mañana a la calle de Alencastre, aquí en Virreyes, y pues muerto de miedo porque iba yo a la guerra sin arco y sin flecha, sin haber leído nada de ella. ¿Qué iba a hacer yo? Pero fue una cosa, amor a primera vista, porque fue una empatía que duró 35 o 40 años de duración. Y les quiero leer algunas de las dedicatorias de los primeros libros que me impactaron. Ella fue la primera, después de que estuvimos platicando de las 11 de la mañana a las 6 de la tarde, comiendo caramelos y tequila. Y como Elena tenía una voz como fascinante, como a medio tono, como que hacía casi que el interlocutor se acercara. Entonces, era cautivante. Entonces, ya al final, me dedica a su libro, Los Recuerdos del Porvenir, que por supuesto devoré esa misma noche. Y dice, para Carlos Landeros, con una amistad que empezó esta mañana. Elena, México, noviembre de 1963. O sea, no miento cuando digo que ya tengo 60 años de andar pululando por este rayo de lágrimas. Pero además haciendo otras cosas, no nomás la entrevista. Luego hay otra que dice, bueno, sí. Segunda dicotomía, bueno, dice, para Carlos Landeros, tan joven, bueno, está perseverante, pero pues así me lo puso y no tengo más remedio que creérselo. Dice, para Carlos Landeros, tan joven, tan inteligente, tan amigo, una admiradora, Elena, México, 1964. Luego viene otra que me dedica de su obra de teatro Felipe Ángeles. Dice, para el siempre amigo, encantador, guapo, bueno, fiel y gran amigo mío, te quiero mucho, Carlitos, Elena Guerra.
sin fecha. Quinta dedicatoria a Ileana Ortega. La Casa junto al Río, editorial Ricardo. Carlitos, mi amigo rubio, el amigo del alma, al que conocí de niño, siempre con ramos de flores, te adora tu Elena. Entonces, ahora, hay una cosa que me inquieta un poco. ¿Por qué a ese misterio se une otro? ¿Por qué o bajo qué criterios ha sido evaluada la obra de Elena Poniatowska para que haya obtenido un sinfín de premios literarios? Me pregunto esto y no puedo evitar recordar que Elena Garro, aún con su magistral escritura, solo obtuvo el premio Javier Villarrutia, que tuvo que compartir, vale decirlo, con Juan José Arriola. Entonces, realmente los premios se han evaluado, o qué pasa. Porque ¿quién ha escrito? Yo quisiera ver un libro que se comparara, por ejemplo, un libro de Lenita, por ejemplo, con La Semana de Colores de Cuentos, con, bueno, ¿para qué digo? De los recuerdos del porvenir, que además se hermana con otro gran libro de la literatura mexicana, que es Pedro Páramo, porque además una cosa que también nos hermana es que todos los personajes de Pedro Páramo están muertos, y el narrador omnipresente de los recuerdos del porvenir es el pueblo, el que narra cuándo lo quemaron, cuáles son los autores. Eso es poesía en prosa. Y Elena Garro, con perdón de quien no le guste Elena Garro, que no la haya leído, que la lean, y realmente sus memorias de España, sus Andamos huyendo Lola, su Felipe Ángeles. ¿Quién los ha escrito? Puede decir que tiene muchísimos libros, pero como tú dijiste en la entrevista que te hice, tienes muchos buenísimos, pero estás por escribir tu novela, la que te va a catapultar, y espero que ya la saques pronto antes de que seamos demasiado tarde. Bueno, ahora les voy a platicar otras 2 o 3 anécdotas que me parecen divertidas. Cuando fui a entrevistar a don Martín Luis Guzmán, que a la postre había cumplido 80 años, entonces don Fernando Benítez, que era el director de México en la Cultura de tu revista desde siempre, me mandó a entrevistarlo porque había cumplido 80 años, que pues para muchos, y yo también lo creo, es el mejor autor de la novela de la Revolución Mexicana. Entonces yo le dije a don Martín, pero ¿cómo me van a mandar a entrevistarlo si ya lo entrevistaron los grandes shots de la entrevista? Está Julio Scherer, está Lenita Poniatowska, Eduardo de Champs, y yo ¿qué voy a hacer ahí? Usted vaya a entrevistar, es amigo mío, y yo le voy a hablar para que lo reciba. Bueno, total que pues con mucho miedo fui, porque además tenía fama de que era medio rejego el don Martín. Bueno, total que llegó y me dijo, mire, ya me han hecho muchas entrevistas, ya que quieren preguntarme, ya me habían preguntado todo, ya no está muy joven, tiene tiempo para hacer otras entrevistas. Bueno, le dije, don Martín, un favor, contésteme una sola pregunta. Usted que tanto admiró a Pancho Villa, que es el mayor apologista de él, dígame usted, con esa pregunta que me conteste me conformo. ¿En dónde termina el héroe en Pancho Villa y en dónde comienza el asesino? Y pácate, las explotó. Me dijo, en Villa no, el héroe no terminó nunca, etcétera, etcétera. Y me dio una entrevista de 45 cuartillas, que se dio todo el diorama de México en la cultura de ahí de tu revista. Luego otra, que también fue una cosa muy curiosa, pero esta ya fue en el día. Yo estaba empezando en el día y don Enrique Ramírez, yo ya tenía como 6 meses y ya ahí más o menos yo me estaba moviendo, haciendo entrevistas de banqueta, comiqueras, de esas de que haces en media hora. Bueno, en un momento determinado me dice
mire, Landeros, a don Manuel Buendía, era director de La Prensa, que era el periódico más leído. Entonces se acaba de salir de ahí porque lo corrieron los de la cooperativa. Vaya usted, ya le presté yo las planchas de la imprenta del Popular, y va a ser una revista semanal que se llama Crucero, y va a ser una revista gráfica. Entonces usted va a tener la encomienda de hacer la entrevista estrella gráfica, ¿verdad? Entonces, además, como no tiene tampoco reporteros para que haga espectáculo, ni tanto lo que a usted le gustan los toros, entonces yo quiero que usted le ayude a sacar adelante la revista, que va a ser semanal, sin que deje de ser el periódico El Día. Bueno, pues yo me esforcé y empezaba a salir la revista, era con muchas fotos, entrevisté al cordobés, entrevisté a Silvia Pinal, entrevisté a muchas gentes. Duré 6 meses o 7, ya no me acuerdo. Y un día, don Manuel tenía una facha como de fascineroso o de guardaespaldas, ¿no? Sí, cuando no lo conocías bien te imponía. Pero a mí no me imponía, porque ya espero que la verdad no vale. Bueno, pero en un momento determinado me llama y me dice: Landeros, venga. Sí, don Manuel, a sus órdenes. Oiga, ¿por qué no sabe hacer entrevistas usted? ¿Por qué las comienza siempre por el final? Entonces me dio tanto coraje que yo le dije: pues por la misma manera que yo no sé hacer entrevistas, a usted lo corrieron de la prensa porque no sabe ser el director de un periódico. Y ya me voy. Y se puso: no, los delanteros era broma, no. Le dije: pues eso es broma, no. Y ya total lo dejé, pasó el tiempo, yo me fui a Europa y empecé a mandar reportajes a Margot Fontaine, a Marcello Mastroianni, a Mónica Vitti, pues algunas gentes de esas que pululan. Entonces, ya cuando me lo encuentro yo otra vez, saliendo de la cabeza de Londres, y él desapareció, bueno, fue un abrazo muy sincero, porque se siente cuando la gente es hipócrita, ¿verdad? Pero bueno, eso fue, Landeros, qué gusto, lo he leído, no sé qué, bla, bla. ¿Cuándo comemos? Y cuando usted quiera, don Manuel. ¿Qué le parece si mañana me invita a comer a la cabeza de donde ve? Perfecto. Total que ya nos tuteamos ese día y yo dije, oiga, don Manuel, usted se ha convertido, ahora que yo regresé, en el ángel exterminador, en el periodista más temible con su ¿cómo se llama?, columna Red Privada. Usted es uno de los pocos periodistas que tienen realmente un archivo y saben quién maneja realmente en México el narco. Y no tienen miedo de que lo maten. Me dice, ya le hablaba de COVID, me dice: mira, Carlos, no le tengo miedo a la muerte, pero mira, se hace así y me enseña una pistola, ¿no? Me sé defender. Si alguien me quiere matar, pues a lo mejor llegando yo en la madrugada a mi casa, o si voy a un migitorio y me matan a puñaladas, pues llama a la tarde. Le dije: pero eso no le va a servir de nada. Y ya vea cuántos traen tantas guaruras y los matan de todas maneras. Me dice: pues ya veremos. Y desgraciadamente, a los pocos meses, lo mataron. Esa es una anécdota. Otra, que ya con esta voy a terminar, pero que es muy divertida porque también fue una cosa muy peculiar de las entrevistas que me han pasado. Una vez, yo desde que era adolescente, admiraba mucho la belleza de María Félix. Entonces, pasan los años, me meto yo al periodismo, que por cierto nunca fui, soy autodidacta. Yo estudié parte de la carrera de Economía hasta el 4º año, luego me metí a la Filosofía y Letras, y mi escuela ha sido la vida, las ganas de vivir, el tener amigos y familiares como ustedes, el ansia del gozo de estar vivo, la energía, desde todavía mis 87, voy a cumplir 88 años, todavía tener ganas de voy a decir una palabra que espero que no se ofenda, no, mejor no la digo. Pero bueno, total, que yo logré conseguir una entrevista con mi amiga Leonora Carrington, que era excelente pintora y una persona como ser humano maravillosa. Entonces yo le dije: oye, era a tal punto mi amistad con
con Leonora, que cuando yo me fui una vez a Europa, yo quería entrevistar a André Breton, porque me interesaba mucho el movimiento socialista. Entonces ella me hizo un dibujo, porque ella era muy amiga de Breton, que me sirviera de carta de presentación con él. Bueno, esa es otra historia, porque finalmente se estaba muriendo André Breton cuando yo ya no lo pude entrevistar. Pero cuando yo regresé, ¿verdad? También fue otra anécdota terrible, porque me invita a cenar con Chiqui, su marido, y sus 2 hijos, Gabriel, y no me acuerdo cómo se llamaba el otro. ¿Cómo se llama? Entonces me dice, ¿cómo te fue en Europa? Pues ya le dije, mira, estuve muy bien, estuve en Cambridge, estuve en Nivel School of Languages, etc. Y a la salida del curso, que terminaba a las 4 de la tarde, eran temas de 3 meses, estuve 6 meses, y pues salíamos a tomar el té a la orilla del río, a hacer painting, esa cosa de lancha, y entonces éramos un grupito de 5 o 6 que nos juntábamos después de clases, y yo no sabía que uno de ellos era alemán, y él no sabía que yo era mexicano, porque además yo no me juntaba con los españoles, porque dije, si saben que soy mexicano, mi aprendiz del inglés va a ser nulo, porque pues si para mí es difícil el inglés, para los estresados españoles, dije no. Entonces yo pues enmudecía en clase, pero finalmente cuando íbamos a tomar el café, empezó a hablar en alemán, sin saber que yo era mexicano, como ya dije, y empieza a decir que los latinoamericanos éramos su raza. Y entonces, como comprenderán, pues yo también le tuve que contestar. Dije, oye, pues estás muy equivocado, y ahora entiendo por qué 2 arenas no se pican, por qué 2 agujas no se pican, porque tú y los judíos son iguales, racistas. ¿Ves? Y yo no sabía que el marido de Leonora era de sus hijos judíos. Entonces, en la cena, entonces yo dije, bueno, tráigame tierra. Cuando ya dije, bueno, se les atragantó la cena, entonces se excusaron, y yo ya lo que quería era tener ganas de seguirme. Pero Elena me dijo, no, ven a que te enseñe mis esculturas nuevas. Y bueno, ahí surgió la idea de que yo quería entrevistar a María Félix. Entonces me dice, no te preocupes, yo te la consigo, ahorita le hablo. Porque eran muy amigas. Leonora le hizo a María un tríptico hermosísimo de puras pájaros, María mariposa, bueno, la mariposa no es pájaro, sí, todo. Pero María, ¿cómo se llama? Golondrina, María no sé qué, precioso. Bueno, total, le habla de mí mismo a María y le dice, oye, aquí tengo un amigo que te quiere entrevistar. Y ya sabe que le habrá preguntado a María quién era yo, etcétera. Bueno, total, me dice, dile que lo espero mañana a las 4 de la tarde. O sea, al día siguiente. Que yo dije, no es posible. Bueno, total, ella vivía aquí en Hegel, y yo me presenté a las 4 de la tarde en punto, pues todavía con la sopa de fideo en el cogote, porque a las 4 de la tarde, pues ¿cómo? Bueno, total, que ella llegué y me recibió Reina, que era su jefa pues yo creo que era su ama de llaves, muy amable, y me dice, la doña no está aquí, pero me pidió que lo atendiera, que lo pase a la biblioteca, o que si usted prefiere, para evitar preguntas obvias, que le enseñe la casa y su colección de pinturas. Le dijo, pues me parece magnífica idea. Pues ya me enseñó su casa, que no era una casa tan grande, llena de muebles caros, muchos de museo, de un gusto pues muy peculiar, a mí me gustaba, sus cuadros, y luego le pregunté a uno que le había hecho Diego Rivera un carbón, que era una maternidad, donde está María en cuclillas pariendo. Y entonces le digo, oye, ese cuadro que se salió retratado en muchos lados, ¿dónde está? Dice, es que a la doña no le gustó y lo vendió. Pero bueno, total, ya me pasó a la biblioteca, y a las 4:30 en punto entró la doña con su marido en ese tiempo, Alex Reger, con quien pues ella fue el go-between,
la mensajera entre el gobierno de México y los empresarios franceses que hicieron el metro en México. Bueno, entonces ahí entra María despampanante. Ya andaba en los 50, pero como no tenía edad, no parecía, podía ser, ya venía de París, había cambiado su look a pelo corto, vestida por Dior, era espectacular su belleza, ¿no? Tenía un traje azul plúmbago, igual que los zapatos de antiazul plúmbago, y un broche de brillantes, y un anillo que yo creo, una bagueta así de todo. Bueno, total, que ya entra, ya me paro, ¿verdad? Como quien recibe a una diosa, tallado y muerto de miedo. Entonces, ya me ofrece algo de tomar, no acepto nada, y me dice, mire, lo recibo porque nos recomienda. Ya sé quién es usted, así que no me tiene que decir. Pero mire, si me viene usted a preguntar lo que me vieron a preguntar los de la revista Toro, porque era muy taurina, y me preguntaron que si yo antes de ser actriz había sido, lo dijo con la otra palabra, pero voy a decir elegante, prostituta en Guadalajara, yo les dije que se levantara del sofá de terciopelo rojo y se vuelve a chinchuchar a su madre. Les conste que pudiese él, porque yo lo decía con todas las palabras. Entonces, no, señora, yo no le vine a preguntar nada de eso. Y luego me dice, ¿y ve usted todos estos libros? Pues sí, señora, es impresionante. Mire, aquí hay incunables que me regaló mi padre, el padre clavijero de no sé quién. Pero usted que, yo le voy a hacer una pregunta. Usted si me preguntara si los he leído todos, pues me pregunta, claro que va a ser que no. Es como si yo le preguntara si usted ha leído todo el directorio telefónico, ¿verdad? Que no lo ha leído. Pues no, señora, no lo ha leído. Y si usted me viene a preguntar que qué opino de mi hijo, es el hijo que yo hubiera querido tener y estoy muy orgullosa de él. No, señora, yo no le voy a preguntar nada. Y si usted me pregunta en qué me gustaría soñar, ¿sabe qué le contestaría? En chilaquiles. Ay, y cuando voy en mi coche por las avenidas y voy viendo los edificios, no. Y no, yo me pregunto, ¿cuánta gente estará haciendo el amor? Pues yo decía, ¿sabes? Entonces, yo dije, ¿qué voy a hacer? Entonces, si lo sabe todo, y más que yo. Entonces, ¿por qué no entro a la entrevista? No, ya entro. Entonces, cuando yo me empecé a dar cuenta de que el Toro era bravo, ¿verdad? Porque se contestaba y se le entrevistaba ella misma. Entonces, le dije, bueno, ¿por qué le llego? Con el halago. Siempre como entrevistador tienes que tener una pequeña daga, así que si no le das por el halago, le tienes que dar un pinchazo para que se fuere, para que responda. Bueno, no sé que yo dije, señora, fíjese que no le dije que yo era niño porque me iba a matar. Yo desde antes que la viera en persona, me lo imaginaba a usted con la tez blanca, los ojos negros, el pelo castaño rojizo, y me doy cuenta que usted es una morena piñonada, bellísima, con el pelo rojizo, y entonces ya se soltó. Pues mire usted, yo lo único que me maquillo son los ojos y la boca, porque mi cutis, me decían las monjas del colegio, soles, y ve mi cintura, pues es la misma que tengo desde hace 15 años. Bueno, y si usted me dice qué es lo que más quiero en la vida, se me dio una pregunta muy tonta que usted me le hiciera. ¿Por qué no parece que es usted tonto? Porque eso, ¿qué le puede uno preguntar? ¿Cómo me podría preguntar a usted qué es lo que más quiero en la vida? Por supuesto que lo que más quiero en la vida es a mí misma. ¿Cómo voy a querer a otra gente más que a mí misma? Otra cosa. Y de mis joyas, pues sí, yo le pensaba preguntar por qué le gustan tanto los lagartos ese que tiene, con ojos de no sé qué, y la víbora acá, porque yo veo la belleza del horrible. Yo estaba ya aterrorizada, yo le quería entender a hablar, y le digo, bueno, señora,
cuál ha sido su... Y sabe, ya ni me pregunte de las joyas, algún día se las voy a mostrar. Porque mira, a mí las joyas me gusta acariciarlas, es como a los hombres. Ya cuando me aburren, pues los guardo o me olvido de ellos y me mando a hacer otros. Yo digo, bueno, pues, yo dije, bueno. Entonces, dije, bueno, señora, en las escenas de sexo, de besos, por ejemplo, no le dije niño, de joven, yo vi una película de usted con Emilio Tuero que se llamaba, si mal no recuerdo, Censo, pero en la cual al final de la película él le va a dar un beso en la boca, pero se ve claramente que usted le voltea la cara. Sí, porque le digo con otra palabra para no se la doy, porque le olía la boca. No, yo estaba, ¿verdad? Pero bueno, ya voy a acabar con el miedo que me dio esa entrevista, pero yo salí de ahí teniendo que, frustradísimo, porque le había entrevistado ya todos los Big Shots, ¿no? Yo dije, y luego el fotógrafo Marcito que no llegaba era de los Cervantes, de ahí del periódico Excelsior, porque era para Excelsior. Bueno, pero también ya le dije yo que bueno, que qué barbaridad. Encontré la manera de decirle que yo le había dado casi todo, ¿no? Belleza, inteligencia, audacia, porque era realmente una mujer inteligente, se convirtió en una celebridad, ¿no? Y cuando yo la vi entrar, verdaderamente, era despampanante su belleza, ¿no? Claro, nada en la vida es perfecto. Cuando empezaba a abrir la boca y sonaba esa voz rara, extraña, como venida de otros mundos, yo decía, ay, como que te imponía, ¿no? Pero bueno, esa es la parte. Yo salí de ahí con temor, casi con miedo, y ella estaba dispuesta toda la tarde, y yo a las 6 de la tarde dije, fíjese que yo trabajaba con Llanes. Yo estaba de director de prensa y relaciones públicas con don Andrea del Agua, con don Agustín Lara. Era un hombre muy cordial, muy adusto, pero cuando ya hablaba, nomás que no quería hablar de literatura cuando ocupaba algo público, y ya me lo dije. Entonces dije, fíjese señora que tengo cita, yo sabe usted que yo trabajo, soy director de prensa y relaciones públicas de la Dirección General, me tengo que ir. Y estaba increíble experiencia esa felicidad de que yo, en vez de que ella me corriera, porque ya lo que quería, ya estaba yo como angustiado, porque le dije, si le empiezo a preguntar lo que debería de preguntar, me va a dar un cachetazo, no echar. Entonces ya le dije que muchas gracias y salí frustradísimo de esa entrevista que nunca publiqué, porque claro, llegué y la tecleé porque la hacía yo a mano. Pero en un momento determinado yo sentí que era mala la entrevista. Pero cuando se muere María Félix, un amigo mío que tú lo conociste, Memo Mora, era director de la revista Época, me dice, oye, Carlos, ¿no me puedes hacer algo relativo a la muerte de María? Entonces me acordé de la entrevista y pasaron 30 años para darme cuenta que era una maravilla la entrevista, porque se había entrevistado ella, casi. Entonces dije, bueno, sí, y fue la portada de esa entrevista. Pero ya nomás para terminar con la anecdotaria, si no soy muy aburrido porque no me paro. Pero una vez, volviendo a lo de la política y el periodismo, una vez a tu papá, con quien me llevé yo muy bien, de las pocas gentes que nos tocó, era él, le dije, oiga, don Pepe, yo ya no quiero escribir ¿cómo se llama? De cosas culturales, yo quisiera tener una columna política. Me dijo, mira, quítate, no voy a decir la palabra, pero quítate de tonterías, este país está lleno de amarguras, de problemas, tú cuando escribes son como pose para la revista, así que olvídate de eso. Y ya se aburrió
Don Hernán, no, yo creo que tuvo que ir a otro lado. Pero bueno, de todas maneras, les agradezco muchísimo su presencia. Los invito a tomar una copa y a que disfruten un rato, ¿verdad? Y yo quisiera que, aparte de felicitar a Carlos por todo lo que nos ha dicho, lo felicitáramos porque mañana cumple años y hay que celebrar.